Ya estamos en comunicación con nuestro próximo invitado, Pedro Miguel Gutiérrez. Pedro Gutiérrez es supervisor de primaria en Victoria, en el departamento de Victoria. Y nosotros hoy hablábamos cuando comenzamos el programa de lo que había llamado el gobernador acuerdo histórico. Dentro del paraguas de ese acuerdo histórico hay un montón de cosas que han ido sucediendo. Hablamos de los jubilados, de los que tienen menos de 10 años, de los montos negros, del IOSPER, de la caja de jubilaciones, la desfinanciación. Y ahora vamos a hablar de otro tema, de un supervisor que no supervisó a sus subordinados. ¿Cómo le va, Pedro Gutiérrez? Buenas noches, Eugenio, para vos y para toda la audiencia. Bueno, mientras le pedimos a Leo que si puede subir un poquito más el retorno. Pedro, contanos un poquito, porque las noticias que a nosotros nos llegan es que, bueno, teóricamente no cumpliste tu labor al frente de la supervisión de escuelas, no informando paros, no recorriendo escuelas, un día de una medida de fuerza del sindicato. Sí, Eugenio, así es, como vos lo estás explicando. La verdad que se nos ha iniciado una acción sumaria, en mi caso como supervisor, y también a mi compañera Flavia Franquino, otra supervisora también, ambos de nivel primario, y justamente con esta cuestión de hecho, ¿no es cierto?, como le gusta denominarlo al Consejo General de Educación, no cumplir un rol de policía o de contralor, digamos, de los propios compañeros de trabajo, cuando nosotros entendemos que no es nuestro rol de supervisor, sino que nosotros estamos para otras cosas, digamos, para lo pedagógico, para lo educativo, para lo que tiene que ver con la organización de las instituciones, para resolver cuestiones que por ahí se presentan dentro de las escuelas, ¿no es cierto? Y no para estar controlando quién se adhiera a un paro, quién no se adhiera a un paro, poniendo en un rol al supervisor, digamos, prácticamente de patronal. Y nosotros no somos patrones de nuestros compañeros de trabajo. Nosotros somos docentes, estamos en un cargo de mayor jerarquía, lógicamente, dentro de la carrera docente, el cargo máximo al que se llega, por rendir exámenes de oposición. No es que estamos puestos a dedo como los funcionarios políticos. Y bueno, estos funcionarios políticos son los que nos presionan de esta forma, enviándonos normativa, como pasó en un primer momento, sin la firma de ningún responsable, y pretendían que con esa normativa nosotros presionáramos a los directivos y los obligáramos, entre comillas, que cargaran los paros, o nombraran quiénes eran los que hacían los paros. Y bueno, ante estas cuestiones, digamos, que nosotros recusamos, lógicamente, con el acompañamiento, el asesoramiento también legal del sindicato, se generó esta cuestión de apriete, de persecución de parte del Consejo de Educación, que ha terminado con la implementación de estos dos sumarios y que nosotros, lógicamente, hemos recusado, también con el acompañamiento de la asesoría legal de ACMER, y hoy por hoy nos ha llegado una notificación de que provisoriamente se han suspendido, digamos, las indagatorias que nosotros teníamos para el día 27 de marzo, se han suspendido. Veremos si en definitiva se corta esto de la instrucción sumaria y si no, ha sido una suspensión para más adelante volver, digamos, a avanzar sobre nosotros, intentando quizás, entre comillas, implantar el miedo y generarlo a través del mayor cargo de la docencia para que después eso se replique en el resto de los trabajadores de la educación. Pedro, ¿me equivoco si percibo que de sus palabras se desprende, lo suspenden ahora porque se llegó a un acuerdo y si las cosas vuelven a complicarse, vuelven con los sumarios? Y puede ser una de las cuestiones, ¿no?, que lo vuelvan a reflotar, ¿no es cierto? Esperemos que no, que esto se corte en forma definitiva y que también creo que es un trabajo desde lo político gremial, también, ¿no es cierto?, desde el sindicato, como lo hablaba con el secretario general de acá de la seccional de Victoria, esto de trabajarlo desde el sindicato, digamos, a estas cuestiones de no poner en estos roles de patronal a los mismos trabajadores de la educación, así que tengamos que controlarlos entre nosotros, o como le gusta llamarlos, digamos, a
la gente del Consejo General de Educación, los subordinados, porque esa es la palabra que aparece en el sumario, nos acusan a nosotros de no haber castigado o perseguido a los subordinados nuestros, como si fuésemos, no sé, una estructura militar, una estructura policial, cuando en realidad todos sabemos que en realidad somos todos docentes, todos compañeros de trabajo, y hemos pasado por los diferentes cargos, como en mi caso yo he sido maestro de grado, he sido director de personal único, he sido director de primera categoría y bueno, y ahora estoy como supervisor. Es decir, esto de la subordinación que plantea el Consejo General de Educación me parece un lenguaje totalmente inapropiado y fuera de lugar. Habrá que ver que quién fue el que lo escribió, ¿no? Quién es el funcionario que se tendría que hacer cargo de esta cuestión. Un tanto castrense la palabra suena, pero... Pedro, ¿ustedes son 2 supervisores en Victoria de primaria? ¿Cuántos son? ¿2 o más? Somos 3 en total. Son 3. La otra compañera nuestra no ha sido sumariada porque ella justamente estaba en una suplencia, en uso de suplencia, así que en esos días en los cuales nosotros supuestamente incurrimos en este delito, por llamarlo de alguna manera, ella no estaba presente, digamos, en su cargo, y por eso no ha sido sumariada. Pero estoy seguro que si hubiese estado también incluida dentro ¿Y qué cantidad de subordinados, perdón, de personal a cargo o subordinados tienen en el departamento? Más o menos estimativo, entre directivos. Y mirá, nosotros, en mi caso, yo superviso 16 escuelas. Hay escuelas de primera categoría, de segunda categoría, de cuarta categoría, de personal único, es decir, esos son los 16 que me tocan en mi zona. Mi otra compañera tiene 14 escuelas, también en la misma situación, cada una de ellas con su cantidad de personal directivo, docente, y bueno, en el caso de personal único, lógicamente, con un solo personal, pero son muchos compañeros de trabajo, porque así nos gusta llamarlo nosotros, compañeros de trabajo, que están ocupando esos lugares, y nosotros estamos justamente desde nuestro lugar para acompañarlo. En mi caso, ya cumpliendo 31 años de antigüedad, nunca una situación como la que estamos viviendo ahora, en estos 31 años de antigüedad, la verdad que es triste tener que decirlo y contarlo, ¿no? Porque uno en estos 31 años, como te decía hoy, ha pasado por diferentes lugares, he trabajado en la zona de isla, he trabajado en la zona rural, he trabajado en la ciudad, y tener que llegar prácticamente al final de mi carrera con este tipo de planteos de parte de la autoridad del Consejo, la verdad que es vergonzoso, ¿no? ¿A ustedes se los responsabiliza de que hubo escuelas que no abrieron, que estuvieron cerradas el día de paro, no? Bueno, una de las acusaciones es esa, cuando es totalmente mentira, porque las escuelas estuvieron abiertas, los directivos acá en el departamento de Victoria garantizan la apertura de la institución para aquel docente que quiera desempeñarse, así que es una falacia esa acusación que ha hecho el Consejo General de Educación y lógicamente se puede comprobar fácilmente entrando en el SAGE y pudiendo ver que el directivo de esa escuela hasta incluso estuvo trabajando ese día, no hizo paro. Así que para que vos veas, entre comillas, la seriedad con la que se ha tomado el Consejo de Educación estas cuestiones, cuando en realidad son totalmente erróneos. ¿Y en qué se basan para decir que la escuela estuvo cerrada? Y eso me gustaría saber, ¿no? Y estaría bueno poder determinarlo si el sumario sigue avanzando, ¿no? Porque nosotros tenemos la defensa, lógicamente, ante esta acusación, no solamente por esto de las escuelas que supuestamente estaban cerradas cuando en realidad estaban abiertas. Tenemos también la documentación que avala por qué no la compartimos nosotros con los directivos de las instituciones, porque no tenía la firma de nadie, no venía nadie, o sea, no firmaba nadie esa documentación que a nosotros nos enviaban para hacerse responsables. O sea, no podemos compartir cualquier documento porque estamos hablando de información muy importante y nosotros, más que nadie, tiene que ser cuidadoso con estas cuestiones, porque si difundimos información a la cual nadie se hace cargo o no la firma, no hay un responsable, la responsabilidad termina siendo nuestra. Es decir, nos enviaban documentación desde el Consejo de Educación que no tenía ninguna firma, ni de la presidenta del Consejo, ni de los vocales, ni la Dirección de Educación Primaria, y pretendía que nosotros la compartiéramos con las escuelas. Bueno, no, lamentablemente eso no se puede hacer y lo saben perfectamente las autoridades del Consejo de Educación. Usted perdóneme que yo insista con este tema, pero
El departamento de Victoria uno se lo imagina, no sé si con las dimensiones del departamento de Gualeguaychú, que es uno de los más grandes, pero bastante extenso. Supongamos que tengamos una punta al norte, una escuela al norte y otra escuela al sur, y un montón de escuelas al este y al oeste. ¿Cómo hacen dos supervisores para recorrer y certificar que todas las escuelas estén abiertas? Sí, la verdad que es algo totalmente... Les prestan el helicóptero de la policía. Decimos, y sería lo más adecuado, pero bueno, o tener un dron para que se pueda manejar a bastantes kilómetros de distancia, pero es imposible, digamos, para nosotros poder hacer ese control. Por eso decimos que no nos corresponde a los equipos directivos llevar y a los supervisores tener ese relevamiento o ese control, sino que para eso están las autoridades políticas, para eso están los funcionarios políticos. Bueno, que lo hagan ellos, que salgan ellos, hagan el relevamiento si quieren, y se saquen la duda a ver de quién está haciendo paro y quién no está haciendo paro. Pero nosotros entendemos no nos corresponde llevar adelante esa ley. Hubo casos como el de Gualeguaychú hace pocos días con el tema de la ola de calor, que cuestionaron a un supervisor de secundaria fuertemente, directivos y docentes, por su actuación. Sin embargo, en Victoria, por lo que pudimos ver en redes sociales y muchos reflejos que se reflejó, perdón, en los medios, usted recibió un apoyo muy fuerte de parte del docente de aula. Sí, la verdad que eso lo valora muchísimo, tanto en mi caso como mi compañera también Flavia, que también recibió muchos mensajes, y es lo que a nosotros nos da fuerza, digamos, para seguir adelante y continuar con nuestra tarea, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente le importa al Consejo General de Educación? ¿Quién hace paro para hacerle los descuentos? ¿O le importa lo pedagógico, le importa lo institucional, le importa las trayectorias escolares de los estudiantes? ¿Qué cosa ponen en la balanza, digamos, para decir, bueno, esto me importa más o esto me importa menos? Aparentemente, por lo que nosotros estamos viendo con estos sumarios, le importa más al gobierno provincial la persecución desde lo ideológico, desde esto de decir, bueno, cómo no se castiga a los subordinados, como decíamos hoy, cómo no se los persigue. Bueno, están enfocados en eso. Nosotros creemos que no es el camino que debe seguir el Consejo de Educación, sino que está para otras cosas mucho más importantes que a la sociedad verdaderamente le importa y que tiene que fortalecer, digamos, el crecimiento de nuestra sociedad, como es la educación de los niños. Así que nosotros, en nuestro caso, eso es lo que verdaderamente nos importa, y yo creo que esa es la valoración que han hecho los docentes también de las escuelas. Y con esto de la ola de calor que vos comentabas, Eugenio, la verdad que acá se vivieron situaciones sí, muy difíciles, muy complicadas, y nosotros, desde nuestro lugar, seguimos insistiendo ante las autoridades departamentales, digamos, ya lo planteamos, y en algunos casos se aceptó, de que obviamente los docentes también sufren la ola de calor, no solamente los niños, porque esta circular, digamos, que salió del Consejo, se refería más específicamente a los niños más que a los docentes. Bueno, los docentes también son seres humanos, los docentes también sufren la ola de calor, en escuelas que no están preparadas o no están para soportar, digamos, semejantes temperaturas, o bajas temperaturas también, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que dentro de poco vamos a tener el invierno, y si llega a ser crudo como ha sido el del año pasado, bueno, también eso se va a notar. Es decir, habría que invertir más en educación, habría que invertir más en infraestructura escolar. Se mantuvo una reunión entre el gobernador y los sindicatos docentes. Bueno, espero que hayan discutido esta cuestión de la infraestructura, porque la verdad que hay escuelas que ya no dan abasto, las matrículas por ahí están abarrotadas en las aulas, y con calor, en verano, con frío, en invierno, es decir, hay una necesidad de una fuerte inversión que no sé tampoco, porque si vos recordarás, Eugenio, hubo una época cuando estábamos en la Comisión de Salario que hablábamos del presupuesto provincial. Según la Constitución Provincial, el 28% se debe destinar para educación. ¿Cuánto se está destinando hoy por hoy a educación? ¿Se está destinando verdaderamente ese 28%? Sabemos que a nivel nacional no se cumple la ley de educación o financiamiento educativo, que es del 6%, sino que es mucho menos del porcentaje. A nivel provincial, ¿se está cumpliendo eso? ¿Hay un seguimiento, hay una exigencia para que ese 28% se esté cumpliendo? Bueno, eso creo que es algo que también se deben replantear los sindicatos para exigirle, obviamente, al gobierno de la provincia para que haga las inversiones correspondientes. Pedro, veíamos que, bueno, escuchábamos al gobernador y además reproducimos las noticias de que
se habló del acuerdo histórico y que era momento de hablar de calidad educativa. Vos recién hiciste mención a eso al final de tu exposición. También vimos que la presidenta del Consejo de Educación, en una conferencia, habló de el sistema SAGE, que permitía ahora que los padres validaran si el hijo va a la escuela y va a tener el acceso, bla, 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 bla. Bueno, todo un sistema impresionante que uno va a decir, voy a abrir la computadora y voy a tener el horario que mi hijo va al baño en la escuela, ¿no? A la vez escuchábamos y leíamos en las redes algunos docentes que decían, yo tengo padres que de casualidad tienen un Alcatel y no tienen acceso a Internet para validar. Mientras tanto, el chico no va a existir en la escuela. Y otros que decían, yo tengo padres de alto poder adquisitivo y la verdad no les interesa el SAGE y no lo van a hacer. ¿Por qué ese divorcio de las propuestas con la realidad que tiene el gobierno? La verdad que sí, eso, la verdad que es como algo alejado, digamos, de la realidad que hoy por hoy están viviendo las instituciones educativas, ¿no? Plantear el uso de tecnología, en este caso bastante compleja de utilizar o de usar, sin haber hecho una capacitación, una preparación previa, digamos, me hace acordar a otras épocas anteriores en donde, bueno, se implementaban las cuestiones ya sobre la marcha del ciclo lectivo, se implementaban los cambios en forma urgente y se pretendía que las escuelas, los docentes y las familias se adaptaran en el momento. Yo creo que esto debería llevar todo un año de trabajo prácticamente, de concientización con las familias, hablarlas, dialogarlas, desde la institución también tener los recursos, ¿no es cierto? Porque muchas de las escuelas hoy por hoy tienen internet porque lo paga o la cooperadora o a veces juntan los mismos docentes o directivos para pagar el servicio de internet porque el Estado no se los provee. Entonces, ante esta realidad, digamos, en donde se pretende que todo esté tecnologizado, por decirlo de alguna manera, en donde sea todo el uso de la tecnología, todo el uso de la computadora, todo el uso del sistema SAGE, con escuelas en las cuales el servicio de internet no es el mejor, e incluso familias de escasos recursos, porque también acá tenemos escuelas donde están ubicadas en zonas muy vulnerables, con familias, como te decía recién, con escasos recursos, no cuentan con la tecnología como para poder adaptarse a esta situación. Por eso yo digo que esto debería haberse trabajado previamente, tener prácticamente un año para probarlo, para ver si funciona, si no funciona, y no querer implementarlo así porque sí nada más a la fuerza, porque genera inconvenientes, porque genera trabas, porque genera conflictos hacia el interior de las escuelas, hacia afuera. Entonces son visiones por ahí que tienen desde el Consejo General de Educación que están muy alejados de lo que verdaderamente está pasando hoy por hoy en las escuelas, de lo que está pasando en las comunidades como te decía hoy, con escasos recursos, en donde los chicos son cada vez más los que concurren a los comedores escolares, en una situación económica cada vez más complicada, cada vez más complejizada de todos los ángulos, y eso es una realidad que no escapa a nosotros, los supervisores, una realidad que no escapa a los directivos, una realidad que no escapa a los docentes, pero sí veo que se les escapa a las autoridades provinciales y departamentales también en algunos casos, como pasa acá en Victoria. Pedro, bueno, ya agradeciendo la presencia fuera de juego, pero no queremos irnos en la última preguntita. ¿Qué opina del acuerdo salarial histórico que acaba de firmar el gremio docente con el gobernador Frigerio? No sé por qué se ve. La verdad que yo no sé por qué llamarlo histórico, ¿no es cierto? Porque será porque es por todo un año completo, algo nunca visto, ¿no? La verdad que las variables se pueden modificar en todo el trayecto de un año y bueno, no sé cómo se pensó, digamos, un acuerdo durante todo un año completo, sin considerar la pérdida del poder adquisitivo del año 2024, dejando atrás ese reclamo, ese sí que era histórico que se hizo cuando nos quedaron a deber el 16% del año 2020, es decir, con un salario de un docente que recién se inicia, que está prácticamente en la línea de indigencia,
La verdad que con códigos que se han incorporado nuevos, este bono que se paga, digamos, remunerativo bonificable, que no está claro con qué condiciones o qué criterios, digamos, se tiene para ese pago, dejando afuera a muchos docentes, desde que recién se inicia hasta casi los 10 años de antigüedad. Es decir, hay muchas variables, digamos, que han quedado flotando ahí en una nebulosa, que la verdad que permitirían revisar nuevamente ese acuerdo y tratar de contener a muchos docentes que han quedado fuera de ese acuerdo salarial. Seguir aumentando los porcentajes en los fondos que se están pagando en negro, que no llegan ni a la caja de jubilaciones, ni al IOSPAR y mucho menos a los jubilados. Es decir, seguir metiéndole plata a esos códigos me parece que no es lo que se recomendaría hoy por hoy. Lo mejor es poner toda la plata en el básico, y eso va a repercutir positivamente en la obra social, va a repercutir en la caja de jubilaciones y lógicamente le va a llegar a los jubilados como verdaderamente se lo merecen, el sector también de los jubilados, que hoy por hoy también hay muchos que están castigados con este 3% de descuento que les realizan, ¿no es cierto?, perdiendo el 82% móvil por unos cuantos años y cobrando nada más que el 79%. Así que todas esas cuestiones me parecen que hacen a replanteos que hay que hacer hacia el interior del sindicato, obviamente, seguramente, no sé, entiendo, los secretarios generales o algunos análisis que se puedan hacer hacia el interior, lo tendrán que tener en cuenta y tenerlos, digamos, y considerarlos para plantearlos con una fuerza mucho mayor que posibilite, digamos, que ese dinero, bueno, se comience a ingresar en el básico como corresponde y resolver también estas distorsiones, ¿no es cierto?, que hay dentro del nomenclador, que con estas sumas por ahí que se van incorporando generan esas distorsiones que terminan achatando prácticamente el nomenclador docente. Muchas gracias, Pedro, por esta noche en Fuera de Juego. Y bueno, quedaremos para otra oportunidad a ver cómo sigue su tema. Si las cosas siguen amistosas o si se complica un poco con algún reclamo docente. Muchas gracias. Bueno, Eugenio, muchas gracias.